Buenos días. Pues nos toca continuar con lo que habíamos estado viendo en esta primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Terminó el capítulo 4, me toca dar el capítulo 5. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu infinita gracia y tu misericordia, porque, como decían ahorita los cantos, tú viniste a nosotros, y en todo tiempo tú eres el que toma la iniciativa, Señor, para encontrarte con nosotros. Ten piedad y misericordia de mí, Señor, para que este mensaje sea tu verdad y no la mía. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento en esa labor encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Que estas verdades de ayer, que no tienen fecha de caducidad y que siguen vigentes hasta el día de hoy, podamos nosotros apropiarnos de ellas y caminar hacia ese encuentro contigo, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar el capítulo 5, vamos a recordar un poquito que el apóstol Pablo termina el capítulo 4 con los versículos 13 al 18 y nos habla del arrebatamiento, ¿sí? Y les pide a los creyentes: alentaos con estas palabras, ¿sí? En este capítulo 5 el apóstol Pablo explica con un poquito de más detalle esta gran verdad acerca del día del Señor. Y me llama la atención mucho cómo el pueblo de Tesalónica había crecido de manera exponencial, pudiéramos decirle, como el apóstol Pablo apenas teniendo un par de semanas para predicar todo el evangelio. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, no solamente fue, como vamos a ver en esta carta, no solamente fue la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, sino alcanzó a explicarles, según como está detallada esta carta, hasta la segunda venida. Imagínate explicar en un par de semanas esta Biblia, ¿sí? En un par de semanas, nos llevamos 6 meses para leerla, en un par de semanas, pero como lo mencionábamos la semana pasada, el crecimiento lo da Dios. La manifestación poderosa del Espíritu Santo en el corazón y mente de los tesalonicenses está de manifiesto en esta carta. El apóstol Pablo, sorprendido por cómo la fe había crecido tanto, cómo la gracia del Señor en el corazón de los tesalonicenses los había llevado a ser este pueblo que tenía esa fe, que tenía esa esperanza, que tenía ese amor, y no solamente en el conocimiento espiritual, sino que lo llevaban y lo ponían por obras, ¿sí? Pablo quería que los tesalonicenses estuvieran completamente preparados para este magno evento, ¿sí?, del día del Señor. Y bueno, aunque hay muchas opiniones en cuanto a cómo será arrebatada la iglesia en relación con el regreso de Cristo, pues una cosa es cierta: Cristo viene. Él lo dijo: he aquí yo vengo pronto, dice, ¿sí? Y pues esa es una verdad clara e irrefutable.
Cristo puede volver en cualquier momento. En ese tiempo pensaban que podían, es más, había confusión en algunos otros lados que decían, Cristo ya vino, pero no. ¿Sí? Cristo viene pronto, ¿sí? Y Pablo los quería dejar perfectamente preparados para este acontecimiento, ¿sí? Cuanto más ayudemos nosotros a nuestros hermanos cristianos a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor, más preparados debemos estar, e irán a estar nuestros hermanos para el regreso de Cristo. Lo mismo es para esta iglesia local, ¿sí? Para desarrollar una iglesia madura en la fe, la esperanza y el amor, tenemos que animar a todos los miembros de la congregación a participar en la edificación mutua. Por eso estas reuniones de las 10 de la mañana, para conocer más de esos tesoros que son el conocimiento de Cristo. Por eso la idea de leer la Biblia una vez durante el año y una vez cada año, ¿sí? Eso nos ayuda como iglesia a edificarnos y estar machacando la palabra de Dios, rumiando, como de repente dice el pastor Miguel Núñez, rumiando la palabra de Dios. Eso nos ayuda mucho a crecer, teniendo en cuenta en la mente y en el corazón lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere que hagamos. Nos ayuda mucho para que nuestro andar sea congruente con nuestra profesión de fe, ¿sí? Hebreos 10, del 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, dicho esto como preámbulo, comencemos con esta carta, en este capítulo número 5. Dice el apóstol Pablo, versículo 1: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esto nos da una especie de luz acerca de esta línea de pensamiento, ¿sí?, del apóstol Pablo, que a pesar de que difiere un poco con lo que estaba terminando de explicar acerca del arrebatamiento, de cualquier manera está conectada con el día del Señor, ¿sí? Está relacionado con el tema de la venida. Sin embargo, pues aquí hace un énfasis en que dice: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿sí? Él ya tenía el conocimiento de esa manera de vivir la vida cristiana de los tesalonicenses. Él estaba consciente de que el crecimiento que había dado el Señor en su predicación del Evangelio era tal que ellos ya tenían conocimiento de esta situación, ¿sí? Estas primeras palabras que dice el apóstol Pablo acerca de los tiempos y las ocasiones se asemejan mucho si nosotros vemos en nuestra Biblia, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 6 y 7, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, este es Jesucristo hablando: no os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Al hacer referencia Pablo a esta misma situación de tiempos y sazones, pues no cabe duda que Pablo en su predicación ya les había explicado todo lo referente a esta situación, ¿sí? Lo que menciona Jesucristo, Mateo, etcétera, ¿sí? Entonces, estas impresionantes palabras que podemos también ver en Marcos 13, 32 y 33, donde Jesús mismo se que dice: pero de aquel día, refiriéndose al día del Señor, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sí? En su predicación del Evangelio en Tesalónica, sin duda que Pablo había tocado este tema y resaltado también la importancia, como estamos resaltando ahorita, de estar alerta, no solo en base a los acontecimientos, como lo mencionaba Víctor hace un par de semanas. Hay guerras, hay rumores de guerras, ¿sí? El día es malo, hay que estar preparados y velando. ¿A qué me refiero? No nada más estar alerta leyendo los periódicos. Preparados es nosotros en lo espiritual y en nuestros deberes cristianos. Preparados en cuanto a conocer las situaciones que se van a presentar en los últimos tiempos que ya los estamos viviendo. Preparados en fe y en esperanza, en una esperanza viva, en una esperanza de una certeza que el Señor va a venir y que vamos a tener un encuentro glorioso con Él. Sí. La perseverancia cristiana en la fe, la esperanza y el amor puestos por obra, y que se había mencionado al principio de esta carta, ¿sí? Esa admiración que sentía Pablo por estos muchachos de Tesalónica, en donde cuando Timoteo le llega estas noticias se queda gratamente sorprendido del poder de Dios y del Espíritu Santo que había hecho que estos muchachos de Tesalónica llegaran a esa madurez, ¿sí? A pesar de que había sido poco el tiempo que el apóstol Pablo, por circunstancias que ya todos conocemos, había destinado a esta predicación del Evangelio. Él estaba convencido de que no era necesario que de estos tiempos y sazones él les escribiera. ¿Por qué? Porque pues, de tal manera que los que velan pues no necesitan que se les diga a qué hora va a venir el Señor. Los que estamos alertas, al pendiente, ¿sí? Pues no necesitamos cuando nos digan, porque en todo tiempo estaremos preparados. Más adelante nos va a decir con ciertas instrucciones cómo vamos a tener esta preparación de manifiesto, porque como lo decía, no nada más es estar leyendo los periódicos para ver qué va a llegar, sino nosotros qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, con quiénes lo debemos hacer, ¿sí? En el versículo 2 comienza diciendo algo parecido al 1, dice: porque vosotros sabéis perfectamente, ¿sí?, por lo que Timoteo había reportado a Pablo, ¿sí?, él sabía perfectamente cómo había avanzado el pueblo de Tesalónica en lo espiritual. Dice, representaba una clara evidencia estas palabras respecto del conocimiento que tenía Tesalónica de la segunda venida del Señor. El apóstol Pablo los había
instruido diligentemente a los creyentes de que la obligación, tanto de ellos como de nosotros ahorita, es estar siempre preparados. Porque sigue diciendo que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor. Este término que aquí en el Nuevo Testamento es el día del Señor, en el Antiguo Testamento se conocía como el día de Jehová. Hay que recordar que ya está en hebreo y que aquí está en griego. Y bueno, pues no lo voy a leer todas las referencias, pero sí se menciona básicamente por los profetas que eran los mensajeros de Dios y que llevaban el mensaje al pueblo de Israel, ¿sí? Los que están tomando notas con lo relacionado a el día del Señor, pues está en Isaías 13:6 y 13:9, en Ezequiel 30, versículo 3, Joel 1, versículo 15, el 2:1 también de Joel, y el 2:11 está en Amós, capítulo 5, versículos 18 y 20, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías, todos ellos, estos profetas inspirados por Dios, ponían de manifiesto que el día del Señor, el día de Jehová, ¿sí?, irrefutablemente se iba a cumplir, ¿sí? Entonces, la mayoría de los estudiosos coinciden en que no se trata este día del Señor de un día normal de 24 horas, sino que más bien se trata de un periodo de tiempo en el cual van a ocurrir una serie de sucesos. Este día del Señor es un tiempo en el que Jehová directamente va a intervenir públicamente en los asuntos de los hombres, y entre otras muchas cosas que van a ocurrir en este día del Señor es aquello que nosotros añoramos, que es el establecimiento del reino de paz y prosperidad de Cristo y la gloria de Dios para sí mismo. Esta palabra vendrá en el griego está en tiempo presente, ¿sí? Es decir, viene, y expresa una certidumbre de forma repentina, pero certidumbre de que el Señor va a venir. Y el término que se explicó también la semana pasada como ladrón en la noche es un recordatorio en esta parte de la carta, ¿sí? Y este término también formaba parte de la predicación del Evangelio de Pablo en Tesalónica, sin duda alguna, porque fueron palabras mencionadas también por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, él sabía, como lo menciona aquí, perfectamente que ellos conocían este tema del día del Señor, ¿sí? Y les hace un recordatorio en el versículo 3 de las cosas que van a ocurrir y en la situación de cómo ocurrirán. Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este día, o este inicio de este periodo, el día del Señor, llegará de una manera imprevista, será repentino, será destructivo, será inevitable y será ineludible. Habrá en el mundo, como menciona al principio, cuando digan paz y seguridad, dice: habrá en el mundo confianza y seguridad. Entonces,
comenzarán a llegar de manera imprevista los juicios de Dios de una manera poderosa y con una fuerza destructiva. Esta destrucción no significa para el ser humano, o los seres humanos, en este caso los incrédulos, como vamos a ver, no significa su destrucción, sino más bien significa su pérdida de bienestar. ¿Sí? Ellos perderán todo lo que para ellos en ese momento sería sus, ¿cómo llamarle? Serían sus las cosas en las que ellos apoyaban su existencia, ¿sí? Que su vana manera de vivir, así como en los tiempos de Noé podemos recordar, ¿sí? Entonces, esta ruina que corresponde a los incrédulos va a ser, dice, inevitable e ineludible, ¿sí? Por eso lo compara con los dolores de la mujer encinta, que cuando está haciendo, bueno, en aquellos tiempos estaba haciendo pues sus labores, no los dejaba de hacer hasta que de repente sentía ese dolor. Había ido a lo mejor a lavar, había estado arreglando la casa, ¿sí? Y de repente se viene, por eso lo compara con eso, ¿sí? Con ese dolor de la mujer encinta, que es repentino, inevitable e ineludible, de tal manera que para los incrédulos no existirá vía de escape de este juicio, ¿sí? Como decíamos ahorita, recordemos cuando ya todos los involucrados estaban dentro del arca, Dios mismo cierra la puerta, dice la Escritura, ¿sí? Y a estas personas que se quedaron afuera les llegó el juicio repentino, inevitable e ineludible. Este versículo contiene dos adverbios de negación para poner de relieve, dice aquí, que no escaparán de ningún modo de los juicios del Señor. Estos dos adverbios de negación tienen ese mismo sentido, pero en todo lo contrario cuando hablamos del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 37, cuando Jesús dice: los que mi Padre me da vendrán a mí y yo no los rechazaré. Es la misma traducción que podemos leer aquí, no los de ningún modo, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que va a pasar con este grupo de personas, ¿sí? Esto que acaba de comentar el apóstol Pablo tiene una aplicación directa a los inconversos, a los hijos de las tinieblas, a los que precisamente por estar en estas tinieblas les sorprenderá el día del Señor como ladrón en la noche. E inmediatamente Pablo les va a aclarar a los fieles de Tesalónica que ellos no están en tinieblas. En este versículo 4 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Esta palabra tinieblas es un término muy usado como ignorancia espiritual, como un alejamiento de las cosas de Dios, como un rechazo,
¿sí? Cuando dice el apóstol Juan en el Evangelio, ellos prefirieron más que las tinieblas que la luz, ¿sí? Era algo conocido, ese término, ¿sí? Esta situación del error moral, esta vida de pecado, esta falta de arrepentimiento genuino, era lo que se conocía como andar en tinieblas por parte de los apóstoles cuando predicaban el Evangelio y la nueva esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo les aclara a estos creyentes que ellos no están en tinieblas, que aquel día pues no nos va a sorprender en absoluto, porque cuando el Señor venga en su día, los santos estaremos morando en la luz eterna de nuestro Dios. ¿Sí? Y les recalca Pablo en el versículo 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? Todos los creyentes son hijos de luz e hijos de día. Esto solamente mediante la fe en Jesucristo. Esto solamente mediante la regeneración del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento que nos otorga nuestro Dios y Padre. Según nos dice Efesios 5:8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, pero la gracia de Dios llegó a nuestro corazón, como lo cantábamos hace un momento. Y como bien dijo el hermano Juan, permanece en nuestro corazón. Y nosotros debemos manifestarlo con nuestra manera de vivir. ¿Sí? Y en los siguientes 3 versículos, 6, 7 y 8, son un llamado del apóstol Pablo, y para nosotros también, como creyentes, a vivir una vida congruente con la fe que profesamos. A esto se refería cuando habla de vigilancia y sobriedad. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí en estos versículos, la palabra dormir se refiere a una apatía terrenal para las cosas espirituales. Según nos dice Romanos capítulo 13, versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O como nos dice también Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Estas recomendaciones: velar y ser sobrios. Debemos estar velando contra la tentación, contra la pereza y contra cualquier otra cosa que nos distraiga de nuestros deberes cristianos. Y en cuanto a la sobriedad, aquí no solo se refiere a la conversación que podamos tener o a las conductas generales,
sino también al dominio propio como fruto del Espíritu, cual nos habla Gálatas capítulo 5, ¿sí? Y también se refiere a ser sobrios en cuanto a la comida y a la bebida. Ahí viene diciembre, ahí vienen las posadas, ¿sí? Ahí hay comida, ahí hay bebida. Hermanos, sed sobrios en ese aspecto, ¿sí? Tengo que recordar yo que la gula es pecado. Bueno, aunque bueno, también estoy como cuando vas a ver al nutriólogo y sale así, ¿verdad? Y te quiere dar una dieta y dice, no, pues no te funcionaron a ti, ¿verdad? Pero bueno, así pasa. O como tristemente el oncólogo, que es doctor, ¿verdad?, especialista en cáncer pulmonar, en aquellos tiempos que se podía, pues te daba la explicación en su consultorio y él fumando, ¿verdad?, diciéndote que tú tienes destrozados tus pulmones, ¿verdad? Entonces hay que ser congruentes con nuestra manera de vivir, hay que ser sobrios, ¿sí? Y aquí, bueno, tanto el dormir como embriagarse, pues son condiciones que habitualmente se hacen de noche, ¿sí? Porque pues si tú ves a alguien dormir de día, pues le vas a decir qué perezoso. Digo, salvo que ande trabajando por turnos, ¿verdad? Eso sí se disculpa. Pero los que no, los ves durmiendo de día y dices, no, pues eres un perezoso. Lo ves bebiendo de día y dices, mira, qué desvergüenza, ¿sí? Por eso esas personas prefieren, ¿sí?, embriagarse en la noche. Y nosotros, los cristianos, pues profesamos ser gente del día y no de la noche. Gente del día, que nuestras actitudes cristianas, ¿sí?, se den en el día para que puedan reflejar, para que puedan alumbrar. Decía un candil no lo pones arriba ya del ropero, no, lo pones en medio de la casa para que alumbre a todos. Así nosotros, con nuestras actitudes, debemos ser sal y luz para nuestros hermanos. Lo que mencionábamos en un principio, poder ser de edificación unos para con otros. ¿Sí? Y cristiano sobrio es aquel que ha logrado el dominio propio. Digo, no lo podemos lograr en su totalidad porque pues tenemos una naturaleza caída, pero es ir perseverando en el dominio propio, ¿sí? Y ese dominio propio, pues sabemos todos que no es en nuestros propios recursos de la carne, sino que más bien es un fruto del Espíritu, es el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, en nosotros, actuando poderosamente para que podamos nosotros tener ese dominio propio de no hacer cosas que estén mal, de no ser maledicentes, de no ver cosas que no le agraden al Señor, de no hacer cosas que no le agraden al Señor, ¿sí? En esta predicación del Evangelio, el apóstol Pablo había instruido a los tesalonicenses cuáles eran las cosas que agradaban al Señor. Por eso cuando recibe el reporte se pone muy contento de cómo habían estado viviendo, ¿sí?, lo que habían escuchado. Cuando tú vives tu vida con lo que escuchas aquí de sana doctrina, se agrada el Señor contigo, de ver, ¿sí?, que el Espíritu Santo que mora en ti está haciendo que tú te preocupes por agradar al Señor, ¿sí? Los dos verbos aquí usados como velar y ser sobrios, ¿sí?, son también utilizados por el apóstol Pedro
en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aquí también vemos que hay una congruencia en la predicación del Evangelio, una congruencia. Pablo allá en Tesalónica, ¿sí? Y Pedro en otro lado, y los dos coinciden: ser sobrios y velar, ¿sí? Y en este versículo 8, ¿sí?, aquí el apóstol Pablo resalta algo que es un poquito contrario o más avanzado que Efesios 6:11, porque en Efesios 6:11 el apóstol Pablo hace una exhortación. En 6:11 el apóstol Pablo dice: vestíos de la armadura de Dios. Ahí está haciendo una exhortación. Sin embargo, aquí con los hermanos de Tesalónica no nos exhorta a vestirse, sino que da por un hecho que ya están vestidos, ¿sí? El versículo dice: habiéndonos vestido. Aquí hace referencia, ustedes ya conocen estas herramientas, ¿sí? Estas dos armas que son las principales de una segura defensa contra los ataques del enemigo: la coraza y el yelmo. La primera cubre el pecho, la segunda la cabeza. Espiritualmente, los ataques, espiritualmente nuestras propias concupiscencias, aquí está, ¿sí? Y espiritualmente lo que podamos hacer es para bien o mal en nuestro corazón, en nuestra esencia, en nuestra relación con Dios. Sobre todas las cosas, dice la Escritura, cuida tu corazón, porque de él emana la vida, ¿sí? Entonces, pues menciona también estas cualidades de madurez que ya habíamos mencionado al principio de esta carta: la fe, la esperanza y el amor, y cómo lo venían practicando los hermanos de Tesalónica. Dice la Escritura en esta carta, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ellos ya lo estaban haciendo, ¿sí? Y en estos 3 versículos, 9, 10 y 11, pues prácticamente es una enseñanza doctrinal del Evangelio, de la vida y obra del Señor Jesucristo, ¿sí? De la voluntad de Dios, que en su sola potestad nos dio vida, ¿sí? Porque el hecho de ser puestos por Dios, dice aquí, puestos por Dios, ¿sí?, es por su gracia. Y también menciona, por medio de Jesucristo. La gracia de Dios por medio de Jesucristo. Eso quita toda pretensión de que nosotros creamos que podemos ser capaces de adquirir la salvación por
Dios, por su gracia, ¿sí?, nos pone para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Enfatiza lo que estamos viendo en este versículo 9. ¿Sí? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, lo que nos está aquí diciendo es la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Efesios 1, del 4 al 5 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que nos dice Efesios, y que es congruente con lo que estamos ahorita leyendo. Dios, en su gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí?, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. Y en lo que llevamos aquí, en este recorrido por este capítulo, podemos ver dos grupos de personas, porque nomás hay dos. ¿Sí? Podemos ver, por un lado, los hijos de luz; por otro lado, los hijos de las tinieblas. ¿Sí? El día del Señor invariablemente va a llegar. ¿Sí? La ira y la salvación están contenidos, estos dos aspectos importantes en la segunda venida: salvación e ira. Por eso la importancia de la predicación del Evangelio, por eso la importancia de compartir con otros hermanos esta esperanza de vida eterna, para que no se pierdan, dice la Escritura. Por eso es que nuestro Padre nos ha brindado la vida de su Hijo en un sacrificio vivo y eterno, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Vienen estos días que realmente, pues, a veces son difíciles, y donde debemos mostrar nuestro carácter cristiano. Estos días que se supone que son de convivencia, estos días que se supone que son de comunión entre familias, entre hermanos, a veces, por la dureza del corazón, no es así. En alguna ocasión me tocó escuchar a una persona que estaba hablando con alguien de su familia, una hermana, me parece, de dicho, ¿verdad? Y le decía: oye, qué bueno que vas a organizar tú la cena de Navidad. Ahí nos dices cuánto nos toca poner. Pero nada más que no invites a fulanito. Dice: porque no quiero ver ese día ahí. Ese día me la quiero pasar bien y no quiero ver. Obviamente, pues era un inconverso, ¿no?
pero bueno, esto es, digo, no estamos exentos que nosotros como cristianos pues, podamos tener un tropiezo de esa manera. ¿Sí? Dice, porque si esa persona llega a estar ahí, llega a saludar, yo agarro a mi familia y me voy. Entonces ya puso en un conflicto a la persona que iba a organizar, ¿no? O bien otro de los casos, oye, invitaste a la hermana de Sara, ¿no? Dice, sí, le invité. Ah, qué raro, no vino. No viene porque no quiere. Ah, qué bien. Pero pues en un conflicto pues siempre hay dos versiones, ¿verdad? Y luego vas y le preguntas a mi hermana, oye, ¿por qué no fuiste? Digo, no, pues es que es muy incómodo, me están haciendo malas caras, o sea, no hablan con los demás, no hablan conmigo, me dan la espalda. ¿Sí? Y esto, entonces, son situaciones que de repente se dan, hermanos, y nosotros como cristianos no estamos exentos de tener algún disgusto, de tener alguna diferencia con familiares nuestros. Hay que recordar que este tiempo es de comunión. Hay que recordar que este tiempo es de armonía, en agradecimiento a Dios, como vamos a ver más adelante. Seamos sobrios y tengamos esa actitud cristiana. ¿Sí? Una vez un amigo me dijo, oye, pero es que me acaban de hacer esto y esto otro. Le dije yo, bueno, pues no, yo estoy bien enojado. Pues, ¿qué hago? Le dije, pues, pórtate como cristiano. No, pues está difícil. Sí, está difícil. Como dijo otro pastor, si ser cristiano fuera fácil, pues cualquiera fuera cristiano. Pero, como lo veíamos en el estudio de la mañana, hemos sido llamados, ¿sí? Pero también va a haber sufrimiento, ¿sí? Cuando el Señor lo considere necesario, dice la Escritura. Entonces, pues es un llamado que el apóstol Pablo hacía a los tesalonicenses, pero que ahorita queda muy bien, hermanos, en estos tiempos en donde debe de haber comunión con las familias, debe de haber armonía con las familias, debe de, como lo vamos a ver también aquí más adelante, debe de haber tolerancia, debe de haber mansedumbre por parte de uno como cristiano. Uno debe ser el primero en dar o en tratar de dar esos ejemplos. Todo mediante el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Y es por eso que hacemos lo que hacemos. Cuando me porto mal soy yo, cuando me porto bien es Dios. Entonces hay que tratar de mantenernos en comunión para que con mayor manera Dios se refleje en nosotros. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues esos son dos aspectos importantes, estos dos grupos de gentes, esta necesidad que hay de la predicación del Evangelio, ¿sí? Y bueno, pues está en la culminación de el énfasis que tiene el versículo 10. El precio que se tuvo que pagar por tu salvación y por la mía, ese precio que nadie podía pagar, ese precio que nuestro Señor Jesucristo, por ese amor, lo tomó. ¿Sí? Tomó el lugar que nos correspondía. Dice el versículo 10 que murió por nosotros. Él murió por nosotros. ¿Sí? Y ya sea que velemos o durmamos, vamos a vivir juntamente con Él. ¿Sí? Así que lo que estemos haciendo,
Aquí hay algunos estudiosos que dicen que durmamos o vivamos, durmamos no se refiere a lo que hablamos anteriormente, de estar dormidos en la noche, que durmamos se refiere a la muerte cristiana, ¿verdad? Entonces aquí sería algo así como, ya sea que estemos vivos o muertos, ¿sí? Vamos a vivir juntamente con Él, por la explicación que había dado en el capítulo anterior acerca del arrebatamiento, que los que hayan dormido se levantarán primero, ¿sí? Es una de las posturas que al parecer pues, es la más congruente con esta lectura de este versículo, ¿sí? Entonces, bueno, pues en vista de esta gran salvación, en vista de este amor de nuestro gran Salvador, y considerando que vamos a estar juntos con Él, pues esto debe ser, hermanos, un motivo suficiente para exhortarnos como congregación a la edificación y que tengamos todos un mismo sentido, ¿sí? Y los siguientes versículos, nos hablan acerca de las personas que trabajan en la obra del Señor, de los deberes cristianos y otras exhortaciones. Sí, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sí. Encarga al Señor respetar y obedecer a nuestros guías espirituales. Este versículo es uno de muchos en el Nuevo Testamento que nos muestra que las iglesias apostólicas no deben existir con el gobierno de un solo hombre. ¿Sí? No sé si esté muy forzado decir que no es bueno que el hombre esté solo, y menos si gobierna una iglesia, ¿sí? Donde él puede tomar todo tipo de decisiones, ¿no? Este versículo nos habla de que existe un grupo de ancianos que pastorean la iglesia y la congregación local, como es aquí. Así que no estemos con que no, yo soy de Carlos, yo soy de José Luis García, no, yo soy de Eugenio, yo de Juan, no. Todo es uno mismo. Todos hablamos, todos damos mensajes, Dios es el que da el crecimiento y el conocimiento, ¿sí? Pero todos aquí, los que de repente nos toca estar dando algún mensaje, el enfoque es el mismo: que haya conocimiento de la verdad, que haya un énfasis en el Evangelio, que haya una exhortación a la comunión y a la armonía en esta iglesia local. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No sé, que a mí no me digan nada, no acepto amonestación. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Sí? Bueno, pues aquí les enseña, ¿verdad?, cómo debe de ser. Puede ser tanto a los líderes a quienes se está refiriendo, como a los miembros todos de la iglesia, porque como aquí en alguna vez lo comentó el hermano Carlos Astorga, ¿verdad?, esta iglesia la pastorea Cristo. Cristo es la cabeza. Todos somos ovejas, todos tenemos las mismas obligaciones delante de Él. Cuando la Escritura dice que somos ministros de la palabra, no nada más está hablando de José Luis García ni de Carlos, Juan, Eugenio, está hablando de todos nosotros. Tú, hermano, eres ministro de la palabra, ¿sí? Y así como Eugenio comparte, así como Abel comparte,
¿Sí? Así debemos nosotros todos animarnos a compartir. ¿Sí? ¿Tienes duda en algún concepto de la palabra? Acércate a los ancianos para orientación y ten valor. La predicación esencial del Evangelio es decirle a las personas: Cristo murió por nosotros. Hay esperanza en Cristo Jesús de una vida nueva. ¿Sí? Muchos podemos ser ejemplos de una transformación. ¿Sí? Como decía una vez, ¿verdad? Oye, aquel se convirtió, ¿cómo? Si era más borracho que yo. Pues sí, pero ya no toma y ya tiene mucho tiempo sin tomar. Podemos ser esa manifestación de una transformación, ¿sí? Y que nuestro testimonio pueda ayudar a los demás. Por eso esta exhortación, ¿sí? No llegar a bibliazo, ¿verdad? Te vas a ir al infierno si no crees en Jesucristo. Bueno, pues eso es un hecho, ¿verdad? Pero pues mejor darle por el amor, como Cristo lo hizo, ¿sí? Mejor darle por la esperanza, ¿sí? Como Cristo lo hizo. Le preguntaron: Señor, nos manda Juan, ¿eres tú al que debemos esperar? Díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los ciegos ven, y en la tierra se predica el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Sí? El rechazo debe de ser a la esperanza de una vida nueva y transformada, ¿sí?, en nuestro Señor Jesucristo. El rechazo no debe de ser, ¿sí?, porque estás amenazando a la persona que se va a ir al infierno. Esa es mi opinión. Te deben de rechazar, ¿sí?, porque les predicas a Jesucristo, no porque los amenazas diciéndoles dónde van a terminar sus vidas. Ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Y bueno, pues en los siguientes versículos están orientados a tener una relación dinámica con Dios. Y aquí quisiera que repasásemos esto, cada uno de nosotros, para ver cómo andamos. Esto es una especie como de pop quiz para cada uno de nosotros, o cómo se dice, eso se dice en los colegios, pero aquí pues es un examen rápido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, hermano, en tu relación con Cristo? ¿Estás siempre gozosos? ¿Lo estás? Orad sin cesar. ¿Tienes unos tiempos que efectivamente dispones exclusivamente para estar orando? Dad gracias en todo. ¿Eres agradecido aunque pierdan las Chivas? ¿Eres agradecido aunque pierdan los Tigres? ¿Sí? ¿Eres agradecido porque caíste en el único bache que hay en la ciudad y se te ponchó la llanta? ¿Sí? Entonces, dar gracias en todo. ¿Sí? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Sí, es cierto, hay a veces sufrimiento, como lo que yo les comentaba que había dicho mi concuña cuando falleció su hija. Dijo: yo sé que Dios me va a sacar de esto, pero ahorita me duele mucho. Sí, a veces hay sufrimiento, pero esa fe que tiene de que Dios la va a sacar adelante, ¿sí?, es una fe muy, muy ejemplar. Y bueno, pues esa es la voluntad de Dios: estar gozosos, orar sin cesar, ser agradecidos. Quisiera que nos quedáramos
con estas 3 instrucciones imperativas, hermanos: estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Lo demás dice aquí: no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo se apaga? ¿Cómo se apaga el espíritu? Con el pecado, hermano. El pecado apaga el espíritu. Dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo: y no peques, no te vaya a suceder algo peor. ¿Sí? No menospreciéis las profecías. Aquí, bueno, en el Nuevo Testamento, esto de las profecías se refiere básicamente a la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Hablar acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? No menospreciar lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Examinarlo todo. No me le faltó poner aquí como los de Berea. ¿Sí, verdad? Hay que examinar todo lo que de repente nos recibimos como instrucción, y cualquier duda, pues tratar de aclararla. Retened lo bueno. Si ya les aburrí mucho, pues nomás acuérdense estas 3 cosas que debemos de tener: retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. ¿Sí? El gozo debe ser algo constante, igual que la oración, ¿sí? Igual que el agradecimiento. Debe ser carácter de la vida, debe ser característica de la vida cristiana. ¿Sí? Y no olvidar Romanos 8:28, que ese ya lo debemos de saber. Bueno, yo no sabía que era 8:28, pero sí lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Si sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, si sabemos que nuestro espíritu ama a Dios, pues esa debe ser razón suficiente para tener una vida de agradecimiento. ¿Sí? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. En otras palabras, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Cristo Jesús. ¿Sí? Es una obra que va a hacer Dios. Es una obra en la cual nosotros debemos tener nuestra disposición de corazón. Y por último, pues en virtud de esta importancia de la carta, las enseñanzas doctrinales tan intensas, tan llenas de palabras de vida, inspiradas por el Espíritu Santo, les dice el apóstol Pablo: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Se despide el apóstol Pablo. Pero sí era muy importante para él que esta carta fuese leída para todos. Aquí hay evangelio, aquí está la esperanza, aquí están las exhortaciones, aquí están las directrices, aquí se menciona que una iglesia no debe ser de un solo hombre, aquí se menciona estar protegidos con la armadura de Dios. Vaya, 10 o 12 cartas, 3 o 4 partes importantes de los evangelios están contenidos en este capítulo. Es de mucha enseñanza ahí. Sí, puede llevar 2 o 3 sesiones, pero aquí pues, se ha tratado de comprimir en esta hora, ¿sí? 3 cosas pide el Señor: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo. Es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
por esta inspiración de tu Espíritu Santo en el apóstol Pablo, por estas enseñanzas doctrinales acerca de estar alentados unos con otros para este encuentro glorioso que vamos a tener contigo, Señor. Te rogamos, disponga nuestro corazón para estar preparados, para ser diligentes, para llevar una vida de perseverancia cristiana, Padre. Te necesitamos tanto en estos días malos, en estos últimos días que cada vez nos anuncia que tu venida está más cerca, Señor. Nos has cuidado, nos has guardado por tu gracia, por tu amor, por amor de tu nombre, Padre. Te suplicamos que lo sigas haciendo, que nos sigas ayudando a perseverar, para estar preparados, Señor, para este encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.